ustedes en esta noche preciosa que nos regala nuestro Padre Celestial, poder estar aquí en su casa adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo creen, hermanos? ¿Creen que Cristo está reinando? ¿Creen que el Señor está en control de todas las cosas? Amén. ¿Y que Él va a venir a buscar a su iglesia? Amén. Debemos decirlo con convicción, con seguridad que Cristo viene pronto, porque así la Escritura nos dice en su palabra que el Señor va a venir a buscar a su pueblo y a su iglesia, que somos nosotros. Disfrutemos, hermanos, cada día de nuestra vida como si fuera el último. ¿Lo estás haciendo? Este momento que estás acá en la casa de Dios, que viniste a adorar al Señor, ¿lo estás disfrutando? Disfrutalo. ¿Saben, hermano? Hablar de las señales de los últimos tiempos es un tema muy profundo. Todos los asuntos del Señor son delicados y deben tomarse con la seriedad que se merece, porque Dios es un Dios serio. ¿Amén? No escucho el amén. Dios es serio en todas las cosas que Él ha iniciado y en lo que Dios ha creado en este mundo. Dios lo ha creado de manera seria y responsable. Nosotros en estos tiempos y esta generación en la que nos toca vivir ahora, esto ya dejó de ser un tiempo moderno, diríamos que es un tiempo posmoderno, vivimos en un tiempo puramente tecnológico. Y yo me puse a pensar en aquellos primeros hermanos de la iglesia del primer siglo, después que Jesús fue ascendido a los cielos y que los apóstoles quedaron solos, no solos, sino con la compañía del Espíritu Santo, del Señor. Y esa primera iglesia que se formó allí y todo lo que ellos tuvieron que pasar y sufrieron por la causa del Evangelio. Algunos fueron quemados vivos, otros fueron comida para los leones en la arena del circo romano, otros fueron puestos en la cárcel, azotados, otros fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Y nosotros, esta generación de este tiempo, estamos viviendo tiempos muy especiales. Y quiero creer que nosotros, quizás, si así Dios lo quiere, algunos de los que estamos acá, el Señor nos conserve con vida para ver cuando Él venga en las nubes. Quizá algunos de los que estemos acá vamos a morir antes, si así Dios lo quiere. ¿Se pusieron a pensar en eso? Si el Señor te dejará con vida para que vea cuando Él venga. La otra pregunta que me hice, ¿cuántos años más de vida le queda a este mundo? Estamos en 2021. ¿Llegaremos al 2030? ¿Llegaremos al 2040 quizás? ¿Bandearemos el 2040 hasta el 2050? No lo sabemos. Este tiempo, ahora, son las 7:40 en este reloj. Y quiero decirle que está atrasado unos minutos el mío. 19:40. Hoy es 9 de mayo del 2021. Este es nuestro tiempo. El nuestro. Pero el tiempo de Dios es otro. El tiempo de Dios es el Cairo. Es el tiempo que nosotros como humanos no podemos discernir ni conocer. Es un misterio el tiempo de Dios. Nosotros nos manejamos por este tiempo. Y por algo el Señor, hablando al profeta, cuando le decía a su pueblo Israel, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Pero sí es necesario, hermano, que nosotros como hijos de Dios podamos discernir y entender lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que la venida del Señor está más cerca que nunca por todos los acontecimientos mundiales y las cosas que están sucediendo en el mundo. Y por cierto, quiero decirles algo, hermano. No hagan caso a todo lo que ustedes leen por internet. No se emboben mucho con la televisión,
con las noticias, porque no todo lo que dicen las noticias es 100% cierto. ¿Saben lo que va a cantar la verdad? Es esta. ¿Cuántos dicen amén? Esta va a cantar la verdad. Así como necesitamos a veces un metro para sacar la medida para colocar una ventana o queremos colocar un piso, necesitamos el metro. Sin el metro no hacemos nada, podemos tener un cálculo en la mente. Pero ¿quién mide los acontecimientos de la historia y quién nos dice cómo está la situación? Este libro precioso que es la palabra de Dios, que por cierto Pedro dijo, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, aquella que alumbra en lugar oscuro y que es la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? La palabra de Dios es la que nos dice las cosas que van a suceder, las cosas que están sucediendo. Y esta palabra misterio, que nosotros como hombres somos muy curiosos y queremos indagar y queremos escarbar y queremos saber lo oculto y lo profundo que le pertenece a Dios en su sola ciencia y sabiduría. Y déjenme decirles, mis hermanos, que nuestra mente es como un porotito. ¿Conocen ustedes lo que es un poroto? Así es nuestra mente ante la grandeza y el poder de Dios. Una vez un hermano me dijo, pero yo quiero saber más, quiero saber otras cosas. Y yo le dije, hermano, lo revelado, lo que Dios quiere que sepamos está acá en la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios no busquemos o no inventemos. ¿Hay misterio? Hay. Y solamente Dios conoce en su sola potestad y en su sola ciencia los misterios que están ocultos en Él. Y uno de esos misterios es que el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Nadie lo sabe. Si mañana apareciera un pastor X y dicen, mire, Jesús va a venir en el 2040, el 27 de octubre. Mentira. Muchos ya se levantaron pronosticando profecías falsas y anunciando una fecha de la venida del Señor. Así que, hermano, es interesante reflexionar, pensar, analizar acerca de este tema. A modo de introducción, quiero que me acompañen, vamos a buscar Mateo 24, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, cuando nuestro Señor Jesús pronunció estas palabras para abrirle los ojos a sus discípulos y también a nosotros en este tiempo. Mateo 24, versículo 32 en delante, el Señor dijo, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Qué interesante, ¿no? Observar la naturaleza. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, dijo el Señor, todos los acontecimientos, las cosas que han pasado, que están sucediendo y que van a venir, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca mi venida. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35, subrayenlo bien grande en su Biblia, hermanos. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén, dice la iglesia. Con profunda convicción decimos que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Ahora vamos un poquito para atrás a Mateo 24, versículo 1 en delante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, el templo de Jerusalén. Respondiendo él le dijo, ¿ven ustedes todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas
Esa era la pregunta puntual que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y van a escuchar de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Subrayen esta parte de este versículo. El Señor dijo, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, ¿qué más? Hambres, ¿qué más? Terremotos en diferentes lugares. Verso 8, subrayenlo bien grande en su Biblia. Y todo esto será principio de dolores. Subrayenlo bien grande. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, dijo el Señor, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, dijo Jesús, para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, como diciendo Jesús, ya los he advertido, ahora ustedes están sabiendo. Así que si alguno dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres. Qué profunda palabra que es esta. Para que nos ordenemos un poquito en este texto. Jesús está saliendo del templo, era costumbre de Jesús recorrer las aldeas, las ciudades de Jerusalén, y frecuentaba también el templo. Y él estaba saliendo del templo cuando los discípulos lo primero que le hacen es, maestro, mirá el templo de Jerusalén. Mirá qué lindo edificio. Los discípulos estaban, y discúlpenme la expresión, hermano, embobados por el templo de Jerusalén. El orgullo de ellos era ese templo. Y el Señor le dice, no se preocupen mucho por este edificio porque de esto no va a quedar nada sino un montón de escombros. Todo esto va a ser destruido. 70 años después de la ascensión del Señor, cuando el Señor Jesús ya se fue, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito destruyó completamente el templo de Jerusalén. No quedó nada tal como el Señor lo había dicho. Hoy los judíos están procurando reconstruir el templo de aquel entonces. Hoy siguen escombros. No quedó nada. Es interesante, hermano, que nosotros como hombres ponemos mucho nuestros intereses, nuestras energías en las cosas de esta vida. Algunos de ustedes que les gusta viajar,
que yo sé que hay algunos acá que viajan al extranjero, habrán visto cosas realmente lindas. Ustedes saben que en Dubái hay un edificio enorme, conocido como las Torres o Rascacielos, que es el más grande y el más alto del mundo. Y también en Dubái están pensando construir uno que sea superior a ese. Esas son las cosas que el hombre construye. Es cierto que hay buenos ingenieros, es cierto que hay personas muy inteligentes y muy capaces para construir cosas. Pero son glorias humanas. Son cosas pasajeras. Sin embargo, el Señor nos invita a invertir en el reino de los cielos, a acumular tesoro en la eternidad, no a poner nuestro corazón en las cosas de esta vida, porque es pasajero. Y porque además todo esto, los hermosos edificios que hay hoy, como lo había el Templo de Jerusalén, que era el edificio más importante en aquella época, fue destruido, todos los rascacielos y las torres que hay en los países más importantes de este mundo, está reservado para el fuego. ¿Acaso no cayeron las Torres Gemelas, que era el orgullo de los yanquis, y fue destruido? Y una vez más el Señor nos hace poner los pies sobre la tierra diciendo, no busquen estas cosas. Y lo otro, después cuando Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, le llamaron aparte al Señor como diciendo, ¿nos podés decir a nosotros, que somos tu círculo íntimo, los que siempre estuvimos con vos? Queremos saber cuáles son las señales de tu venida y cuándo será esto. Y acá hay un misterio, y me puse a pensar en esto porque Jesús podía haberle dicho a estos 4 discípulos que eran gente de su confianza, bueno muchachos, miren, como son ustedes, yo les voy a decir la fecha. ¿Lo dijo el Señor? No lo dijo. En otra parte dice que el Señor le contestó así, ni siquiera los ángeles que están en el trono de mi Padre saben el día y la hora de mi regreso. Ni siquiera ellos. Solo el Padre, en su sola potestad, sabe el día y la hora. Eso es un misterio. Quiere decir que Jesús le dejó con la intriga a su círculo íntimo, a sus apóstoles, y no le dijo ni fecha ni hora de su regreso. Pero sí uno cuando mira las Escrituras ve que Jesús muchas veces repitió esto, el que tiene oído para oír, oiga, velen y oren. Es lo que el Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy como iglesia. Velen y oren. Interpreten mi palabra, entiéndanla, pónganle por obra, analicen las cosas que están pasando y están sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Y es cierto que vino una persecución para aquella generación de aquel entonces, para los seguidores de Cristo. Cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, muchos tuvieron que huir y fueron perseguidos. Por eso Jesús en una parte le dice, rueguen y oren para que la huida de ustedes no sea en invierno, y lo lamento mucho, dijo Jesús, por aquellas mujeres que estén embarazadas en aquellos días. Y aquellos primeros cristianos sufrieron en carne propia la persecución por identificarse como seguidores de Cristo. Quizás hoy nosotros acá en nuestro país los creyentes estamos re bien, estamos cómodos todavía. Porque si vamos a depender de nuestros gobernantes, hermano, hoy está Alberto Fernández, pero en las próximas elecciones o dentro de 10 años puede venir otra persona que venga con ideas revolucionarias.
Imagínense que venga un presidente de nuestro país dentro de 10 años más adelante y digan, listo, todos los que no son católicos, las demás denominaciones, cerramos todos los templos, clausuramos todos los templos, les quitamos las Biblias, no se pueden reunir más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Se pusieron a pensar? Esto puede pasar. Aprobaron el matrimonio igualitario, aprobaron hace poco el aborto. Del hombre se puede esperar cualquier cosa, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es malo. Pero de Dios esperamos lo bueno, porque Dios es justo, misericordioso y perfecto. Amén. Entonces, el Señor, en una de las advertencias que Él le hace, es interesante que lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Se refería a Jesús a Él, ¿no? Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Ustedes saben que en estos momentos hay un judío, Ben David se llama, que está haciendo una gran revolución entre los judíos porque dice que él es el Mesías. Están los judíos ortodoxos, que son aquellos que se quedaron todavía con la ley de Moisés. Y después están los judíos mesiánicos, que son aquellos judíos convertidos al Evangelio. Y este grupo de los judíos ortodoxos ya le dieron la bienvenida a Ben David y sí, este dice que es el Cristo, el Mesías. Y capaz que vamos a seguir escuchando más acerca de este hombre, Ben David. Muchos vendrán, dijo Jesús, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero exageremos un poquito, hermano, y quiero que ustedes hagan uso de su imaginación y pensemos que mañana aquí en Jardín América aparece un personaje recorriendo las calles, las plazas, haciendo milagros, haciendo caminar a los paralíticos, dando vista a los ciegos, curando de diabetes, curando de cáncer. Y hasta habla como Jesús. La gente de Jardín América va a decir, ahí está Jesús, está predicando en la plaza central del pueblo. Armaría una revolución, ¿no es cierto? Y la gente iría a ver a ese personaje. Pero Jesús no va a venir así, hermano, porque Jesús ya vino y su propio pueblo le dio la espalda y le crucificó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creyeron en él, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto va a suceder también como cumplimiento de la señal en los últimos tiempos. Falsos cristos, que inclusive harán prodigios y señales para engañar a las personas. Pero como nosotros somos un pueblo que estudia la Biblia y que entendemos que esto va a suceder, no tenemos que sorprendernos si mañana sucede esto en nuestro país, en alguna ciudad de nuestro país, o en algún lugar de este país suceda algo así. Cristo no se va a manifestar así, haciendo milagros. Sabemos que Satanás es el gran imitador, el gran engañador, como el Señor lo describe a Satanás. El versículo 8 que yo le pedí que subrayen, principio de dolores. En la carta a los Romanos dice que la tierra está cansada de tanto sufrimiento, derramamiento de sangre. La tierra misma, el planeta, no espera la hora que todo esto se termine. El mundo, desde que es mundo de sus inicios hasta estos días, ha vivido en guerra, en violencia. Hay muchas injusticias. Hay cosas aberrantes que el hombre comete y hace. Pero aún todavía no es el fin. Por eso el Señor les decía, esas son las señales, falsos cristos, van a escuchar de guerras. Un autor escribió que solamente en Europa en los últimos 300 años ocurrieron
300 guerras. Después también tenemos en nuestra historia registrado muchísimas guerras y conflictos entre los hombres, entre naciones, imperios o países. Las más recientes que nosotros podemos acordarnos, la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, donde participaron gran parte de los países de Europa, África, Oriente Medio, China. La Segunda Guerra Mundial en 1939 y finalizó en 1945, también participaron las mayores potencias del mundo en ese momento. Y muchos pronostican que estamos cerca de una tercera guerra mundial. Y acá, por ahí nosotros como humanos tenemos temor porque nosotros sabemos que las grandes potencias que son Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, los países árabes, inclusive Israel mismo tiene armas nucleares. Entonces, el mundo está con el corazón en la mano porque sabe que en cualquier momento puede ocurrir una tercera guerra mundial, pero esta guerra va a ser diferente. Porque se cree que las potencias van a sacar el armamento más poderoso que tienen y son bombas nucleares. Entonces, por ahí el hombre tiende la tendencia a pensar que este mundo desaparecerá por las bombas atómicas o las bombas nucleares. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que por más que mañana estemos frente a una guerra mundial, el mundo no se va a terminar con la tercera guerra mundial. Y los hombres malos que no aman a Dios y que no le tienen a Él, Dios no va a permitir que ellos destruyan esto que Dios ha creado. Amén. Solamente Dios tiene el día y la hora del fin de este mundo. Dios está en control, pero estas cosas las vamos a vivir, estas cosas las estamos viviendo y es necesario que nosotros sepamos que todas estas señales tienen que suceder porque la venida de nuestro Señor está cerca. Luego el Señor habló de los terremotos. En los años 60 al 80 acechó al Imperio Romano hambres, incendios, pestes y también el terremoto o el derrame del huracán Vesubio que destruyó Pompeya, una ciudad de Italia. El 1 de noviembre de 1755 murieron 60.000 personas en Lisboa por causa de un terremoto. En 1788 también en Calabria murieron 30.000. Otro terremoto en 1857, el terremoto napolitano, 12.000 personas. El terremoto de Charleston en 1886. Otro terremoto en San Francisco, Estados Unidos. Otro terremoto en Valparaíso, Chile. Otro terremoto en 1915 en Turquía. En Cancún, China, en 1920. En Japón, en 1923. En Perú, otro terremoto. Y hoy también siguen habiendo terremotos de tanto en diferentes lugares del mundo. Esto no es novedad para nosotros. Recuerdo de un himno que cantábamos: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielos y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Debe ser feo que se mueva la tierra, ¿no? Por un par de segundos. Hermanos, y algo que nosotros no observamos es la naturaleza. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero muchas cosas cambió en el clima. Plantas que antes daban el fruto en la época que tenía que ser, ahora se están anticipando con varios meses antes, están dando el fruto que daban en otros años. El lapacho ya no está floreciendo más en la época que tiene que ser, está floreciendo mucho antes. El tiempo es el mismo para nosotros, los humanos, las horas, los días, las semanas, los meses, el calendario es el mismo, pero nosotros nos damos cuenta que todo esto va muy rápido. Y de eso hablaba Jesús cuando le decía a los discípulos: cuando ustedes ven que la higuera empieza a brotar, ustedes saben que el verano se acerca. Cuando vemos que todas estas cosas están sucediendo en el mundo, hermanos,
guerras, violencia, terremotos, desastres naturales, como le llama el hombre. Son cumplimientos y son las señales que el Señor nos ha dejado para hacernos entender a nosotros como pueblo suyo. Preparémonos porque la venida de nuestro amado Señor está más cerca que nunca. Habló de pestes el Señor. Habló de hambre. Hay países muy pobres en este mundo. Hay gente que come de la basura. Esa es la realidad. ¿Podremos nosotros frenar las guerras? No. ¿Podemos nosotros como hombres frenar los terremotos? No. ¿Podemos nosotros como iglesia de Cristo frenar el hambre? No. ¿Podemos nosotros frenar la maldad que reina e impera en este mundo malvado y pecador? No. ¿Podemos nosotros frenar las pestes? No. Un recorrido por la historia en cuanto a las pestes. Síndrome respiratorio agudo severo que sucedió en Canadá y Asia. En el 2002-2003 se extendió a 37 países. Otra peste, el cólera, ¿se acuerdan? Mató a 1.500.000 personas. El ébola, otra peste en África Occidental. La gripe porcina, la fiebre hemorrágica viral en 1545-1548. El SIDA, que se sigue cobrando hasta el día de hoy muchas vidas. La peste negra en 1347-1351. La plaga de Justiniano, yendo mucho más atrás todavía, en el 541-542. El dengue, podemos mencionar un montón de cosas más. Y hoy el famoso COVID, ¿le suena? ¿Quién hubiera imaginado en nuestra mente como humanos, a nosotros, la gente de esta generación, que íbamos a tener un tal COVID? Le agregamos la lista que ya mencionamos. Pestes. Y capaz que pasemos el COVID y después, de aquí a 10 años, si es que estamos con vida, invadirá el mundo una nueva peste y los medios de comunicación estarán informando al mundo: el COVID ya pasó y ahora tenemos una nueva peste instalada en medio de nosotros. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: es necesario que todas estas cosas acontezcan, porque entonces después vendrá el fin. Porque nuestra incógnita o nuestra inquietud es: ¿en qué momento va a suceder? Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que estar preparados todos los días para el regreso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu relación con Dios? Te pregunto. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Si el Señor viniera hoy, ¿estoy preparado para ir con Él? Hermanos, estos son tiempos para ponernos nuestras cuentas al día con el Señor. Si tenés que pedir perdón, perdí. Si tenés que reconciliarte, reconciliate. Mañana te puede sorprender la muerte. ¿Estás preparado para ir con el Señor? La iglesia nosotros como iglesia deberíamos estar preparados si el Señor viniera mañana. Ese mañana no sabemos cuándo va a ser. Estamos en el 2021. ¿Llegaremos al 2030? No lo sé. Quizá Dios, lleguemos al 2040 y digamos: no pasó nada, todavía estamos acá. Pero ¿recuerdan esas palabras del Señor cuando dice: para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años? Lo que no pasó en 40 años, en 1000 años, en 2000 años, puede suceder para Dios en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y esto es lo que nos cuesta entender a nosotros los hombres, que Dios maneja los destinos de la historia del mundo. Pero no nos conformemos.
Porque muchos dicen, eso del fin del mundo, eso invento de los evangelios, eso no va a pasar nunca. ¿Qué no va a pasar? ¿Se acuerdan lo que dice en el libro de Génesis cuando se refiere a la gente en la época de Noé? Estaban comiendo y meta festichola y en casamiento y vino el diluvio y los llevó a todos, no quedó nadie, solamente se salvó Noé y su familia. Yo creo que el Señor viene pronto y que este mundo va a ser destruido. Yo lo creo. El Señor promete lo que Él cumple. Cielos y tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Y para aquellos incrédulos que dicen, no, eso no va a pasar nunca, capaz que lleguemos al 2050 y estamos vivos todavía. Seguí pensando así. Hermanos, por eso yo decía que Dios es un Dios serio. Y cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que tomarlo con tal seriedad. Yo creo en las palabras de Jesús. Yo creo lo que Dios dice en su palabra. No tengo ninguna duda acerca de ello. Amén. Amén, dice la iglesia. Yo creo profundamente que esto es así. Quiero animarles, hermano, y podíamos seguir hablando. Hay un montón de cosas para hablar. El aumento de la maldad es algo que va a ser característico en estos tiempos. Va a haber más violencia, va a haber más muerte. Los hombres van a ser más malvados todavía. Y si mañana se levantara un hombre X diciendo, miren, yo les prometo tiempo de prosperidad y las cosas en este mundo van a cambiar y van a ser todos felices y vienen tiempos buenos. Mentira. Cuanto más se acerque la venida del Señor y cuanto más cerca estemos de la venida del Señor, más terror va a haber en esta tierra. ¿Entienden, hermanos? Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a la palabra profética, como decía Pedro. Quiero dejarle algunos versículos de consuelo y de ánimo para que nosotros como creyentes, solo decir que los creyentes, los hijos de Dios, somos personas que no tenemos que tener miedo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar temblando como una hoja de miedo si me van a agarrar una peste, si me voy a morir. Como dijo Pablo, para mí la muerte es ganancia. Amén. Si me muero de COVID y me voy con el Señor, hermano, ¿qué problema hay? Me voy con el Señor. Fíjense lo que el Señor le decía a su pueblo en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Isaías 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Te está diciendo a vos y me está diciendo a mí también. Lo dijo al pueblo de Israel en aquel entonces. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy también bajo la gracia. Yo soy tu Dios. ¿Qué más nos dice? Quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Te tomaste esa palabra, hermano? Yo me la tomé esa palabra. Camino en esta tierra, sé que mi estadía es temporal, pero camino con seguridad, no tengo miedo. No tengo miedo al futuro. Mi futuro está en las manos del Señor. Amén, hermanos. El Señor nos dice en su palabra, no tengan miedo. Cuando escuchen de guerra, de peste, de enfermedades, aunque los hombres se estén matando unos a otros, el Señor nos dice, no tengan miedo. Es necesario que estas cosas sucedan, pero yo quiero que ustedes no se muevan. Yo quiero que ustedes me sean fieles. Yo quiero que ustedes se santifiquen como mi iglesia, porque yo he decidido venir a buscarlos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a venir a buscar a su iglesia, que somos nosotros. No temas, dice el Señor. Apocalipsis, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice en el versículo 18, 17, vamos a leer. Cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano sobre mí, diciendo, otra vez, no temas, Juan. Yo soy el primero y el último, el que vivo
y estuve muerto, mas he aquí el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el Señor, y además tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios está en control. Aunque a veces nosotros como humanos creemos que Dios se olvidó, que Dios perdió el control de la humanidad. No es así. Dios está en control y lo estará hasta el final, hasta lo último. Y el último pasaje que quiero dejarle es Mateo 28, al final allí cuando Jesús le dijo a su discípulo, yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿No es una palabra de aliento para vos esto que dijo Jesús? Para mí lo es. El Señor, hermano, está con nosotros todos los días. Él nos mima, Él nos ama, Él nos tiene paciencia. Él nos dice, no tengas temor, hijo mío, aunque la tierra se mueva, aunque pasen las cosas que tenga que pasar, yo te escogí entre miles, te llamé, y no solamente eso, sino que me fui a preparar lugar para vos en el cielo. Amén. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Hay una casa reservada en los cielos, no hecha de mano de hombre, hecha por el Creador, Dios Todopoderoso, calles de oro, mar de cristal. Y un día el dolor, la enfermedad, el llanto terminará. Y este cuerpo corruptible de pecado que tenemos nosotros sufrirá una transformación. Y tendremos un cuerpo perfecto para poder entrar en la eternidad, glorificado por el Señor. Somos el pueblo de Dios, hermano. No hay duda de eso. Somos privilegiados. Y esta generación que estamos viviendo hoy, la de este siglo, la de este tiempo, somos privilegiados también. Nuestros primeros hermanos allá en el primer siglo quizás anhelaban con ver el regreso de Cristo. Y quizás nosotros tengamos la oportunidad de verlo. Pero vuelvo a repetir esa palabra, tiempo. Le decía a los hermanos en Pipó, a veces nosotros nos conformamos, y sí, pastor, sabemos que el Señor viene, ya sabemos eso. Pero guarda que esa palabra tiempo nos puede jugar en contra. Tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar preparados y tratar de ganar al mayor número para Cristo. Hablarle de Cristo, por favor, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, hablarle a tus familiares no convertidos, hablarle que se arrepientan y presentarle el Evangelio, porque el Señor viene pronto. Amén. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque ella es clara, porque ella es directa, porque no esconde nada, Señor. Y como tú le advertiste a tus discípulos, nos advierte a nosotros también como pueblo tuyo, que todas estas cosas tienen que suceder. Somos conscientes, Señor, que vivimos en un mundo que constantemente está cambiando, estamos siendo bombardeados por mucha información de todo tipo. La gente, Señor, está insegura, la gente tiene miedo, la gente ya no sabe en qué creer. Pero una vez más, tú nos recuerdas a la luz de tu palabra cuando tú dijiste en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros hemos creído en ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú reconforte y aliente nuestros corazones si es que hay alguno que está desanimado. Y yo oro por aquellos hermanos y hermanas que están con miedo en sus corazones. Que se aferren a tus promesas, que se aferren a tu palabra. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que estás en control de todas las cosas, alfa y omega, principio y fin.
Gracias, Señor, por hablarnos, por exhortarnos, por animarnos. Nos refugiamos en ti, confiamos en ti. Te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra que es tuya, Señor, y te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.